Filosofía medieval, clase del 29 de abril. Y ahora vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Ah, no me aparece la... No. Compartir. Ahora sí. Compartir. Ahora ven la pantalla, ¿no? Sí. ¿Quién me podría decir dónde está? Ah, voy a subir el volumen porque parece que tengo el volumen bajo. Ahora, sí. ¿Quién me podría decir qué fue lo último que dijimos la vez pasada? Como el último tema. ¿Se acuerdan? Lo último que habíamos visto creo que nos había explicado como una geografía del Imperio Romano, ¿o no? Sí, una geografía del Imperio Romano. ¿Tú podrías recapitular un poco rápidamente qué dijimos del Imperio Romano? ¿Cuál fue como la última etapa en ese mapa que tenemos aquí? Creo que lo ven, ¿no? Claro, eso mismo le iba a decir, como que me acordaba de lo último que tenía que ver con Judea. Con Judea, sí. Que gobernaba Herodes el Grande, que moría el 4 a.C. Sí, Se conservaba la autonomía a pesar del dominio romano. correcto. Cristo era en esa época algo así como una especie de escándalo, ya sea para judíos y helénicos, porque era... Ah, claro, citamos ese famoso pasaje de la carta, de la primera carta a los Corintios, donde se dice que era escándalo para los judíos y locura para los griegos, ¿no? Claro, eso. ¿Y podría recapitularnos por qué era escándalo para los judíos? Por lo que me acuerdo era porque los judíos esperaban o sea, veían en su fe la búsqueda de un Dios poderoso y una moral que se rija bajo sus leyes, pero en vez de eso en Cristo había un Dios derrotado, eh, un Dios que muere, un Dios Claro, más que un dios, es decir, más que un dios, la palabra así como técnica que ellos usan es la palabra Mesías, ¿no? Claro, O, eso mismo. claro, ungido, que básicamente significa un rey, ¿no? O sea, es el rey ungido que viene supuestamente a liberar a Israel, en cambio es, claro, es aparentemente al menos derrotado, ¿no? Crucificado incluso. Y entonces esa figura del Mesías en sentido político evidentemente sufre un grave, aparentemente como una desmentida muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, omitimos decir, voy a aprovechar de decirlo ahora para completar, no es que la figura del Mesías sufriente no existiera para nada en el judaísmo, ¿eh? Sí existía, estaba en las profecías. Por eso que el propio Cristo digamos, hace mención, hace referencia a esa figura del Mesías sufriente que sí existía. Era una versión no aceptada en un sentido tan popular, pero sí existía en las profecías del Antiguo Testamento una idea, como una imagen del Mesías sufriente, sobre todo en el libro del profeta Isaías, ¿no? En los capítulos entre 40 y 50, del 42 y después en el 52, 53 del profeta Isaías, sí se hablaba de un Mesías sufriente, de manera que estaban las profecías. De hecho, durante todo el relato de la pasión también hay una numerosa serie de profecías que se citan, de manera que eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero no era la versión popular del Mesías que normalmente se aceptaba. Y por eso, digamos, en ese caso, en ese punto, los cristianos de alguna manera se dividen de los judíos que evidentemente que no le creen, ¿no? Sigue habiendo
una gran parte de los judíos que no le cree precisamente a Cristo precisamente por este motivo, ¿no? Y por otro lado, es locura para los griegos porque ahora Tenía que ver con la no aceptación de un Dios mortal o un mortal que tuviera que ver con la divinidad en la forma en que Cristo tenía que ver con la divinidad. Era como algo inaceptable para ellos, por lo que me recuerdo de la última clase, ¿o no? claro, era algo extraño que Dios se encarnara, ¿no? Que Dios mismo También, se encarnara, que no es lo mismo, es el concepto central como que distingue la encarnación de una manifestación meramente, ¿cómo se podría decir?, meramente episódica de la divinidad que puede disfrazarse, presentarse como alguna persona humana o incluso algún animal, ¿no? O algún elemento de la naturaleza. O sea, la divinidad puede presentarse a los hombres en figura de hombre, en figura de mujer, en figura de lluvia, etcétera, ¿no? Pero la encarnación, en cambio, es algo diferente. No es que se presenta, sino que asume en forma permanente como esa humanidad, ¿no? De hecho, una de las primeras doctrinas que fueron consideradas como heréticas por la iglesia primitiva fue precisamente la doctrina que decía que Dios había asumido la naturaleza humana, sí, pero solo de una manera temporánea. Después de la muerte se había liberado de eso y ya no estaba ese elemento de la humanidad en Cristo. La iglesia primitiva ya rechazó esa doctrina como herética porque precisamente la encarnación implica no una asunción temporánea de la humanidad, sino que una asunción permanente, de manera que después de la resurrección, aun cuando se dice que Cristo asciende al cielo, sí, pero asciende como hombre. O sea, pasa a la dimensión divina desde su naturaleza humana, pero sin abandonarla. La naturaleza humana queda permanentemente, ¿no? Aunque sea después de forma invisible, en el cielo, entre comillas, ¿no? De forma invisible, pero de todos modos la humanidad queda permanentemente unida a la divinidad en la encarnación. De manera que esa es una locura desde el punto de vista de la filosofía griega, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la filosofía platónica, ¿no? De manera que aquí empieza un poco el debate también entre platónicos y cristianos que durará durante toda prácticamente la antigüedad. Y en cierta forma seguirá durando después, porque digamos, seguirá un enfrentamiento después permanente, incluso yo diría hasta el día de hoy. Bien, ahora no logro abrir de nuevo, veo la presentación, pero no veo el cuadro. Ustedes ven la pantalla, ¿cierto? El PowerPoint. Ven el Power. Sí. Ya, perfecto. Bien. El último tema que nos quedaba es lo que pasó en Israel, el último capítulo de esta como presentación, lo que pasó en Israel después de la historia de Jesús, cuando se concluye, digamos, entonces empieza así el cristianismo, en una primera fase dentro de Israel, ¿no? Estamos en Jerusalén, sobre todo, porque ahí se desarrolló todo el drama, digamos, final de la vida de Jesús, de manera que en Jerusalén se forma la primera comunidad cristiana, pero queda una división interna muy fuerte dentro del judaísmo porque algunos presionan porque todavía piensan que es necesario que haya un Mesías que venga a libertar al pueblo de Israel, de manera que sigue el partido, llamémoslo así, llamémoslo entre comillas nacionalista, ¿no? que quiere la liberación política del pueblo de Israel y que por eso anda buscando un Mesías que lo libere. Y bueno, se aprovecha un momento de ausencia del prefecto romano. Bueno, en un momento dado el prefecto deja su cargo y mientras llega el sucesor, se produce como un vacío, un momento como de incertidumbre, no está el prefecto. Tengan en cuenta que los romanos, como eran muy hábiles diplomáticos, tenían mucho cuidado de no ofender
el sentimiento como de autonomía que quedaba en Israel, por lo tanto no tenían fuertes tropas. Tenían sí una guardia armada en Jerusalén, pero pequeña cosa para las operaciones normales de policía, etcétera, para apoyar eventualmente a la policía local, pero no era un ejército, de manera que los judíos de cierta forma se hacen una ilusión, se hacen un cuadro muy, digamos, optimista de lo que podía ser la fuerza militar romana, porque no estaban propiamente las fuerzas, que en cambio estaban más bien en Siria, más cerca del confín con el imperio persa. De manera que ellos organizan una rebelión. Estamos en los años, bueno, voy a pasar rápidamente estas imágenes, básicamente estas son imágenes del templo, como se veía justo antes de la destrucción, el templo construido por Herodes el Grande, que aumentaba mucho, no solamente restauraba, sino que aumentaba mucho también las dimensiones del antiguo templo de Salomón. Todas esas son maquetas, construidas como para ver cómo era. Y bueno, entonces se aprovecha de este momento de aparente debilidad de los romanos para organizar esta rebelión. Y esta será la famosa guerra judía del año 66, que duró hasta el 73. Fueron 7 años de guerra terrible para los judíos, porque los romanos a ese punto tuvieron que intervenir con toda la potencia de fuego que, digamos, que tenían las legiones de estancia en Siria. Y entonces fue una guerra muy destructiva para todo Israel, que terminó con un desastre completo y con la destrucción del templo, del antiguo templo de Jerusalén. ¿Sí? ¿Puede repetir la fecha de la guerra, por favor? Sí, quizá eso momentáneamente lo voy a anotar también. Yo creo que aparte del chat deberíamos tener algo parecido a una pizarra, pero no lo encuentro. Pero voy a escribirlo por el momento en el chat para que anoten eso. Va, chatear. La guerra empieza el año 66. Guerra judía, también llamada Primera Guerra Judía, porque después veremos que hubo otra más. Primera Guerra Judía empieza el 66. Después el año 70 es una fecha crucial, porque en el año 70 los romanos toman Jerusalén y destruyen el templo. Y finalmente el año 73 se concluye la guerra con la toma de la fortaleza de Masada sobre el Mar Muerto, que ahora les voy a mostrar en imagen porque todavía quedan las ruinas que son, evidentemente también para el pueblo de Israel, uno de los monumentos más importantes. Profe, ¿Sí? usted había dicho que esta guerra se había producido por la ausencia de como una autoridad. ¿Cuál era Claro, esa? la autoridad, claro, el que gobernaba el que gobernaba Judea precisamente era un prefecto romano. El mismo cargo que recubría Pilato. Era un prefecto, no precisamente procurador, como a veces aparece en las traducciones de la Biblia. A veces le ponen el procurador porque traducen la palabra griega, pero la palabra técnica romana era prefectus. El prefecto estaba en aquellas zonas que eran como de especial cuidado, que el prefectus respondía directamente al emperador, ¿no? Y estaba específicamente en Judea, había un prefecto de Judea. Siendo más precisos, Judea en particular, a diferencia de Galilea y de las, digamos, de las otras zonas en que estaba dividida Israel, Judea había pasado a la administración directa romana después de una cierta fecha, después de la muerte de Herodes el Grande, ¿no? De manera que en Judea ya no había un tetrarca, como había en Galilea. En la época de la muerte de Jesús, Herodes Antipas era tetrarca de Galilea, pero en Judea gobernaba directamente el prefecto romano, pero con ciertas delicadezas que los romanos usaban con el pueblo de Israel, eso de no tener tropas, por ejemplo, de dejar cierta autonomía al parlamento judío, el Sinedrio, las autoridades, los ancianos de Israel. Entonces había igual una serie
autonomías, pero gobernaba directamente el prefectus romano. En ausencia del prefecto es que se produce este levantamiento, ¿no? Voy ahora a mostrarles Masada, después voy a volver atrás, porque tenemos algunas cosas entre medio. Aquí se ve el imperio con la situación de las legiones. Aquí hay una fuerza imponente de legiones porque están cerca de la frontera con el imperio pártico, ¿no? Cerca del Éufrates. Hay 4 legiones. Cada legión se calculaba que podía tener como unos 20.000 legionarios, de manera que una fuerza de 80.000 legionarios se abate sobre el pueblo de Israel que se levanta en ese momento. Y prácticamente arrasa con todo, salvo la fortaleza de Jerusalén, que demorará 3 años en ser tomada, y después otros 3 años la fortaleza de Masada, que está aquí, no sé si se alcanza a ver, en esta impresionante roca, una obra de ingeniería espectacular que había mandado a hacer Herodes el Grande. Hay como 3 diferentes terraplenes, ¿no? Con una defensa natural impresionante, ¿no? Los romanos demoran 3 años más, se acampan alrededor. Aquí se ven todavía hasta el día de hoy las huellas de los campamentos romanos, las rampas que construyeron para escalarla, pero finalmente la toman por traición, porque uno de los, o algunos, de los celotas que están organizando la defensa, finalmente traiciona. Y por lo tanto logran entrar, porque si no, además la fortaleza estaba organizada con toneladas de agua, de reserva, de víveres, etc. Podría haber resistido 10 años más, pero finalmente cae el año 73. Israel entonces pasa directamente todo a dominio, al control romano directo, de manera que hay un cambio político, pero ahora el que nos interesa a nosotros fundamentalmente es más bien el cambio religioso, porque podríamos decir que la destrucción del Templo de Jerusalén marca el final de la antigua religión de Israel como había existido hasta esa época, ¿no? Porque la religión de Israel estaba centrada en el templo, ¿no? De modo tal que al destruirse el templo, de alguna manera hay que reorganizar la religión en función de otras realidades, ¿no? Ya no es posible organizar el culto, ¿no? El sacrificio de los animales en el templo. Y entonces, bueno, también los cristianos evidentemente interpretan eso diciendo que entonces se confirmaba lo que había dicho Cristo cuando había dicho el culto antiguo, digamos, los sacrificios de los animales, con el sacrificio del propio Mesías, del propio Cristo, ha terminado, ¿no? Por lo tanto, también es lógico, es justo que el templo haya sido destruido, ¿no? A pesar de que eso ha sido por una guerra, digamos, tiene su causalidad como natural, política, ¿no? Por la rebelión de los judíos, pero eso entonces representa el fracaso definitivo a los ojos de los cristianos, entonces que efectivamente la teoría del Mesías nacionalista no era la que Dios, digamos, había predeterminado y al contrario había profetizado, había anunciado, ¿no? El fin del culto antiguo. De manera que el judaísmo posterior al 70 es ya otro judaísmo, o sea, empieza otro capítulo completamente, no completamente, pero en gran parte nuevo, ¿no? En la propia historia del judaísmo. Quizás el elemento que más entonces caracteriza el judaísmo posterior a la destrucción del templo es que se centra mucho más en la escritura misma, porque la escritura, la Torá, ¿no? Es entonces el elemento que unifica y por lo tanto, más allá del culto propiamente tal, del sacrificio en el templo que no se puede hacer, pero sin embargo queda la escritura y entonces su, diríamos, lectura e interpretación, ¿no? Y oración que se hace en la sinagoga. Por eso la institución que queda después, digamos, centrada en el judaísmo posterior, es la sinagoga, el lugar donde se enseña la escritura, donde se reza, donde se enseña entonces la interpretación de la Torá, ¿no? Es significativo que la palabra que indica este lugar es una palabra griega, ¿no? La palabra sinagoga, a pesar que
claro, el judaísmo asume esta característica fuertemente antihelénica, ¿no? Pero no podía evitar que, en definitiva, las sinagogas, y muchas de las sinagogas más importantes, ¿no?, estaban en las grandes metrópolis helenísticas, ¿no? De modo que la propia palabra que indica el lugar de oración es una palabra griega, synagoge, ¿no?, que significa reunión, ¿no? Synagoge. Y entonces, bueno, ese evento es fundamental en la historia del judaísmo y de reflejo, entonces, como explicábamos antes, también en la historia del propio cristianismo, porque a ese punto la comunidad cristiana que está en Israel toma conciencia también de su diferencia, se diferencia de manera más neta del judaísmo, porque también en el momento mismo de la guerra no apoya fundamentalmente esta guerra nacionalista e incluso se retira fuera de Jerusalén en el momento en que empieza la rebelión. Ahora los cristianos no es que no habían salido de Israel, ahora voy a volver a alguna diapositiva anterior. Los cristianos, los misioneros cristianos ya habían salido ampliamente en las décadas intermedias, entre el año 34 y el año 70, habían salido ampliamente de Israel, como lo muestran, por ejemplo, los viajes de Pablo. Pablo viaja aquí se sigue viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Sí, entonces viajan rápidamente hacia Siria, ¿no? De Siria pasan a Chipre, de Chipre a Asia Menor, ¿no? Y después incluso al interior, estos pueblos o pequeñas ciudades al interior de Asia Menor. Después Pablo incluso no pasa a Europa, llega del interior del Asia Menor y llega al norte de Grecia, baja a Atenas, Corinto, las grandes ciudades como de negocios de la antigua Grecia. Finalmente Pablo, bueno, aquí tenemos otro viaje a Grecia, finalmente Pablo llega también al occidente, ¿no? Por medio aquí de Malta, Sicilia, ¿no? Llega al sur de Italia, finalmente llega a Roma, ¿no? Bueno, y después, según el testimonio que tenemos, en cuanto a Pablo en particular, después en Roma será arrestado y ejecutado finalmente, ¿no? Pero aquí no nos interesa entrar ahora en el detalle de Pablo, o sea, de sus viajes, ¿no? Cuanto mostrar que sí, por la acción de Pablo, el cristianismo ya en las primerísimas décadas, en los años 40, prácticamente, en cuanto nació la comunidad cristiana, tuvo esta expansión fuera de Israel, ¿no? Pero sin embargo quedaba fuera, a pesar de eso, a pesar de los viajes de Pablo, y también de la idea que tenía Pablo de que el cristiano que se convertía desde el paganismo no tenía que convertirse primero al judaísmo en el sentido de respetar todos los preceptos de la Torá, ¿no? Esa es un poco la postura de Pablo, que él fundamenta, digamos, de manera muy sólida, pero que recibe mucha oposición. Evidentemente, muchos judíos que vienen o sea, que se convierten al cristianismo y otros que siguen siendo judíos odian a Pablo precisamente por eso, porque predica un cristianismo, una fe que propone abandonar la observancia de la ley de la Torá en su integridad, ¿no? Y hasta hay varios intentos de asesinar a Pablo, varias conjuraciones, ¿no? Entonces, bueno, pero a pesar de la acción de Pablo, en muchas de las comunidades judeo-cristianas, la llaman los críticos modernos judeo-cristianas para indicar, voy a escribir aquí el término judeo-cristianismo. El judeo-cristianismo es un término inventado por los modernos que indica la situación de aquellos cristianos que vienen del judaísmo, pero no solo porque son judíos, sino se llama judeo-cristianismo porque ellos mantienen la observancia completa de la ley de Moisés, de la Torá. Y entonces, en el fondo, ellos quieren ser cristianos, pero al mismo tiempo judíos observantes de todos los preceptos, ¿no? Cosa que Pablo dice, ustedes que son judíos, muy bien, nadie no ustedes, porque él mismo era judío, dice, nosotros que somos judíos, nada malo si observamos la ley de Moisés,
Lo malo es cuando queremos imponérsela también a los paganos que se convierten al cristianismo, o sea, a los cristianos que provienen del paganismo, ¿no? Dice, imponérsela a ellos es absurdo, porque no hay nada en el mensaje cristiano propiamente tal que lo exija. Y convence, según el testimonio de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro escrito en esas décadas, como años 40, 50, convence también a Pedro, ¿no? De manera que también Pedro acepta esa visión de que no hay que obligar, ¿no?, a los cristianos provenientes del paganismo a observar la ley de Moisés. Tiene incluso una pelea directa con Pedro en que lo reta porque él en algún momento se inclina hacia esa versión, pero él lo convence que no tiene que ser así, ¿no? Bueno, y de ahí es importante entonces que ambos, tanto Pedro como Pablo, uno que representa un poco más un cristianismo orientado más directamente a los paganos, el otro, Pedro, que representa un judaísmo, el judaísmo de Palestina, que es más alejado del mundo pagano, pero ambos se encuentran finalmente en Roma, ambos son finalmente ejecutados, o sea, martirizados en Roma. Aquí tenemos, no sé si se alcanza a ver, una lápida donde aparece el nombre de Pablo, que está precisamente en Roma, en la antigua basílica de San Pablo, que recuerda su martirio. Pedro y Pablo, según las fuentes que tenemos, son martirizados en el circo de Nerón. Aquí se ve también una maqueta del circo de Nerón, que estaba en la colina del Vaticano, ¿no? Por eso ahí poco a poco surge una necrópolis cristiana en la colina del Vaticano, que en esa época el Vaticano era una zona, digamos, fuera de la ciudad, propiamente tal, fuera del centro de la ciudad, propiamente tal, porque está más allá del Tíber, ¿no? Es justo el Vaticano está ahí donde el Tíber hace una curva y eso era territorio que ya era, diríamos, fuera del centro de la ciudad propiamente tal. Por eso estaba el circo, Nerón había construido el circo y tenía otras cosas, digamos, deportivas, etc. Sobre la necrópolis vaticana, dentro de la necrópolis vaticana, está entonces la tumba de San Pedro, ¿no?, que testifica el hecho que Pedro efectivamente, digamos, o sea, fundamenta el hecho que Pedro efectivamente terminó allí, fue ejecutado allí, según también el testimonio de la arqueología que se ha reconstruido muy recientemente. Digamos, las fuentes literarias que hablan de eso son antiguas, pero las fuentes arqueológicas han sido analizadas solo en épocas recientes, recién después de los años 60 del siglo XX. Esta sería la más antigua como capilla, que testificaba el lugar de la tumba de Pedro. Esto es visto de arriba en planta. Y aquí está la inscripción que tiene el nombre de Pedro fragmentado, Petros eni enesti. Sería, lo voy a escribir en griego como sonaba la frase entera. Petros enesti, está dentro literalmente, ¿no? Y bueno, directamente arriba de la antigua capilla está construido el actual como altar, ¿no? Estas son las columnas actuales que son construidas en el Renacimiento, pero muchos siglos solamente existió la Basílica Constantiniana. Esto es como se ha visto de arriba actualmente, debajo de las columnas actuales. Pero, digamos, entonces, repito, el punto central, el concepto central que quería expresar ahora es que después del año 70, ¿no?, o 73, en definitiva el cristianismo tiene que tomar conciencia de manera mucho más clara, con el cambio que había ocurrido en Israel, de que ya su destino no depende del judaísmo, o sea que se trata de dos caminos diferentes, ¿no? Había sido tomada una opción muy neta con esta guerra, los cristianos la habían rechazado, ¿no? Y por lo tanto se había aclarado muy bien, digamos, este punto que, digamos, el antiguo Israel con su antiguo sacrificio y su antiguo culto había terminado, y el nuevo Israel con un nuevo culto y el nuevo sacrificio era algo diferente, ¿no?, que tenía un día sus raíces en el antiguo, pero era algo diferente. Veo que alguien levantó la mano, sí. Oscar. Sí, profe.
Sí, es que en el diálogo con Trifón de San Justino, él viene a decir lo que este está diciendo. Dice que él cree en el mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero Sí, lo que él está interpretando, lo que él está diciendo, de que él está siguiendo la nueva ley, que ya lo decían los profetas. O sea, esta nueva ley viene a suplantar la vieja ley de Abraham. Entonces ese vendría siendo, bueno, lo voy a leer, dice, Cristo nos ha sido dado como ley eterna y última, y como testamento fiel, desde el cual ya no hay ni ley, ni ordenación, ni mandamiento. sí, ese punto de la ley es muy importante, pero puede prestarse a un equívoco. Y de hecho, históricamente se ha prestado a un equívoco. Porque en la ley del antiguo Israel, el cristianismo distingue dos aspectos que es muy importante distinguir, ¿no? Uno es el aspecto, llamémoslo así, de los preceptos positivos, llamémoslo así. Preceptos positivos. No sé si queda claro como término jurídico qué quiere decir positivo, ¿no? Como la ley positiva, es como la ley escrita de un determinado pueblo, la ley puesta, ¿no? La ley como que es puesta en un determinado momento histórico. Para los judíos, muchos preceptos de la Torá eran sí de origen divino, ¿no? Pero los cristianos dicen, hay que distinguir los preceptos que son positivos de los preceptos que son en cambio naturales. O sea que Dios da a todos los hombres en cuanto a hombres. Y aunque los da también a los judíos, pero no significa que sean ley positiva válida solo para el pueblo de Israel. Entonces, para ser más concreto, los cristianos consideran ley perfectamente válida para ellos y por lo tanto ley que podríamos llamar con la terminología posterior ley natural, ¿no? Llaman los 10 mandamientos. En otras palabras, cuando, por ejemplo, en uno de los 10 mandamientos se dice no robar, ¿no? Claro, el relato bíblico también lo pone como una revelación a Moisés, pero es una revelación que evidentemente no es específica solo para el pueblo de Israel, porque de hecho se confirma que ese mandamiento uno lo encuentra en todas las legislaciones de todos los países, de todas las culturas, ¿no? Entonces, claramente es un mandamiento que Dios da a todos, porque por naturaleza, digamos, es malo robar, ¿no? Que es muy distinto, en cambio, a la ley positiva, como cuando, por ejemplo, Dios dice a Moisés, no, tienen que comer, por ejemplo, comer un cordero asado, no cocido en la leche de su madre, para hacer un ejemplo, que es uno de los preceptos que aparecen, por ejemplo, en la celebración de la Pascua judía. No, hay que comer un cordero asado de una cierta forma y no cocido en la leche de su madre, en la leche de la madre del cordero, ¿no? Entonces, ese es un precepto de ley positiva. Claro, dado por Dios, pero dado como en un determinado momento histórico. Es por eso que los cristianos, dice Pablo, pueden prescindir de eso, porque es un precepto, sí, dado por Dios, pero que valía para ese momento, ¿no? Para esa época. Y ahora ya no tiene validez, ¿no? O también toda la normativa sobre los animales impuros, ¿no? Hay animales impuros que no se pueden comer, ¿no? Pedro, en el relato de los Hechos de los Apóstoles, recibe una visión en que se le presentan muchos animales y la voz divina le dice, come de todos, ¿no? O sea, ya no hay animales puros e impuros, ¿no? Diciendo implícitamente eso era un precepto dado a un cierto pueblo en un cierto momento, pero que ya terminó. Entonces, cuando se dice que Cristo supera la ley, o sea, cuando se dice que la supera, eso se refiere evidentemente solo a la ley positiva, no a la ley natural, ¿no? La ley natural, resumida en los 10 mandamientos y todo lo que se relaciona o se puede deducir de los 10 mandamientos, no asesinarás, respetarás a tu padre y a tu madre, etcétera. Todo eso sí hay que respetarlo, ¿no? Y por eso también es esencial para el cristianismo que
el Antiguo Testamento sea incluido como revelación, ¿no? Porque, precisamente por eso, porque el Antiguo Testamento contiene esa cosa esencial también, que es la ley natural revelada por Dios, ¿no? O sea, el hecho de que sea revelada por Dios, en otras palabras, no impide que sea también natural, ¿no? Que sea común con todos los, digamos, con todos los otros seres humanos. Ahora, también hubo personas, también esa fue una de las primeras luchas, digamos, entre, digamos, entre doctrina correcta y doctrina incorrecta, entre ortodoxia y herejía, ¿no? Como se empezó a decir, porque una de las primeras llamadas después herejías fue precisamente el rechazo del Antiguo Testamento, que implicaba también el rechazo de la ley, o sea, del elemento de la ley como un elemento importante en la religión misma, ¿no? O sea, hubo sí personas que dijeron, no, como ya ha pasado la ley, ninguna ley es importante, lo único que nos interesa es que Cristo nos trajo el perdón y después y la ley como en general no es algo superado. Entonces esa visión es contraria en realidad al mensaje de Cristo, porque los cristianos mostraban claramente que el propio Cristo había hablado de los 10 mandamientos, había hablado directamente y había directamente subrayado, digamos, la importancia del respeto, del respeto a los 10 mandamientos, ¿no? Entonces era algo que el propio Cristo había enseñado como una parte esencial, como el respeto de la ley moral que ya conocían los judíos y que es común a todos los pueblos, en realidad. No sé si hay más dudas sobre esto. Le vamos a poner un nombre entonces también a esto que acabamos de decir. Son las corrientes llamadas gnósticas, contra las cuales polemizan los primeros escritores cristianos, incluido Justino. Son las corrientes gnósticas, básicamente las que defienden una contraposición entre Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, ellos dicen como tenemos un Nuevo Testamento, como el Antiguo ya no vale, venció, es antiguo, por lo tanto. Y claro, los cristianos dicen, es cierto que en algunos aspectos venció, como en todo esto de los preceptos, de los 620 preceptos de la ley, etcétera, ¿no? Pero no significa que venció completamente, no, es una fase esencial, ¿no?, de la revelación del propio Cristo, porque el propio Cristo hace referencia a todas las historias que ocurren en el Antiguo Testamento como algo que lo anuncia a él, ¿no? Entonces, en la visión cristiana, que después pasa a ser la visión como ortodoxa, el Antiguo Testamento está vigente por cuanto la ley que contiene es una ley válida naturalmente para todos, y las historias del pueblo de Israel que narra, también como historias, son profecía, prefiguración de la venida del Mesías, ¿no? De manera tal que todo converge, es toda una historia de la salvación. Entonces, la idea misma de historia de la salvación, ¿no?, es una idea que necesariamente incluye, ¿no?, todo el camino que hace el pueblo de Israel dentro del Antiguo Testamento. Por eso es parte como esencial también de la revelación cristiana, la historia de la salvación que parte con los inicios del pueblo judío, desde Abraham, ¿no?, hasta Cristo. Todo este concepto de historia de la salvación no era algo con el que los griegos estaban familiares, de manera tal que este mismo concepto de historia, ¿no?, que Dios no solamente da como ciertos preceptos a los hombres o les pone ciertas ideas en la mente, les permite conocer ciertos conceptos filosóficos, sino que también guía la historia, entra en la historia de forma tal que la historia es una historia de la salvación, ¿no? Era de por sí un concepto nuevo que obliga digamos, a los griegos a reflexionar sobre un aspecto sobre el que no estaban acostumbrados a reflexionar. Por eso pasará a ser un tema básico, digamos, de toda la filosofía cristiana y después también de la filosofía posterior.
O sea, me digo, cristiana medieval y después posterior. Bien. Voy a mostrarles todavía las imágenes aquí de la destrucción del templo. Ese es el arco de Tito, el arco que el emperador Tito construyó después de derrotar a los judíos, el año 73. Y aquí está, y aquí se ven incluso muy claramente todos los implementos como sagrados que se conservaban en el templo. El famoso candelabro de 7 brazos, ¿no? Las trompetas del culto antiguo, el arca de la alianza, ¿no? Esta caja. Entonces aquí tenemos un registro arqueológico muy elocuente, ¿no? de la destrucción y saqueo del templo. Aquí se ve más directamente, más de cerca. Oh, y ultimísimo capítulo de esto, después de la guerra del 70, sin embargo, no todos los judíos estuvieron convencidos que era inútil hacer guerra contra los romanos porque era una guerra perdida de antemano. Varias décadas después empezó otra rebelión, la que los historiadores modernos llaman la Segunda Guerra Judía. Y estamos en el año 135 al 138. ¿No? Llegó un personaje nuevamente que se presentó como Mesías, Shimon Bar Kokhba, literalmente Simón, hijo de la estrella. Y bueno, una nueva rebelión, pero terminó básicamente del mismo modo que la anterior. Fueron derrotados los judíos. Jerusalén ya no tenía tampoco las defensas que tenía antes. Y a este punto Jerusalén fue arrasada completamente. Mientras en la guerra del 70 Jerusalén había sido destruida en cuanto al templo, los muros y otras partes, esta vez Jerusalén es arrasada por completo. Estamos bajo el emperador Adriano, ¿no? Y Adriano simplemente borra del mapa la ciudad y sobre la ciudad antigua hace construir una nueva ciudad completamente pagana, completamente organizada como una ciudad del mundo, digamos, greco-romano, con en medio el templo de Júpiter Capitolino. Y la ciudad pierde incluso su nombre, se llama a este punto ya no Jerusalén, sino que se llama Elia. Elia, del nombre del propio emperador Adriano, que se llamaba Aelius Adrianus. La ciudad se llama Elia Capitolina, para subrayar que, digamos, el nombre del emperador y por otro lado el culto de Júpiter Capitolino. Entonces pasa a ser una ciudad completamente pagana. Los judíos son absolutamente excluidos de la ciudad. No está prohibido que los judíos residan en la ciudad, que entren en la ciudad. Entonces muchos de ellos son deportados, parte de la deportación del pueblo judío, ¿no? Que durará básicamente hasta la época contemporánea, ¿no? Hasta 1948, cuando se volvió a reconstituir el Estado de Israel. El pueblo judío empieza su, digamos, dispersión definitiva hasta 1948. Y bueno, la última imagen, aquí después con la conquista árabe, en la misma explanada donde surgía el templo de Salomón, los musulmanes construirán la cúpula, la famosa cúpula de la roca, ¿no? Que es también un lugar sagrado para los musulmanes, que hace que Jerusalén después será la ciudad sagrada, no solo para judíos y cristianos, sino que también para los musulmanes. Bien. No sé si hay todavía preguntas sobre esta rápida panorámica. Profe, yo tengo unas preguntas, pero solo para quedar claro con respecto a ciertos detalles súper chicos. Ya. Adriano, dijo usted que era ¿quién? Un emperador. Claro, Adriano era el emperador romano de esa época. Ya, perfecto. Y esto de la Segunda Guerra ocurrió en Jerusalén.
O sea, digamos que en Israel en general, ¿no? Pero claro, después la última defensa se concentró en Jerusalén, sí. Perfecto, solo eso era. Gracias, Ajá, profe. sí. Oh, bueno, después Yo tengo una Jerusalén, duda. ¿sí? ¿Cómo se le cambió el nombre a la ciudad de Jerusalén después de la Segunda Guerra? Se llamó Elia Capitolina. Gracias. Ah, y a esa guerra es la que se refiere Justino cuando dice venimos recién escapando de la guerra, ¿no? Porque Justino residía en Palestina, si bien él no era judío, residía en esa parte de Palestina donde también residían muchos paganos, y por lo tanto, como muchos otros, se escaparon por la guerra, ¿no? Y entonces Justino mismo es uno de los prófugos que venía escapando de la guerra, de la Segunda Guerra Judía, ¿no? Profe, ¿Sí? esta Segunda Guerra, como que en esta época, para los judíos había salido un supuesto mesías. Usted mencionó el Simón el Bar Kokhba, ¿cierto? Correcto. En esa guerra murió este tipo, ¿no? Sí, sí, murió, finalmente murió, sí, sí. Mataron a los romanos. Claro, claro, sí. No me acuerdo exactamente cómo la circunstancia, pero sí, 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 murió en la guerra. Y, por supuesto, eso no significa que termina con esto el mesianismo judío posterior, ¿no? Los judíos siguieron teniendo, ¿no? Evidentemente esa idea, bueno, y esa idea digamos, del mesianismo, o sea, de la resurrección política de Israel, después se materializó en nuestros tiempos, o sea, con la institución del Estado de Israel en 1948. Viene de esa misma idea mesiánica, o sea, el intento de establecer, ¿no? Un Estado judío fuerte en esa zona que era la antigua Tierra Prometida, ¿no? De manera que sigue, digamos, este tema del mesianismo judío sigue actual y se ha reactualizado evidentemente en el siglo XX aún más. Bien. Ahora la idea sería pasar a leer el prólogo de San Juan, pero aquí tengo algunas fotos de la zona donde estaba Juan, así que le voy a mostrar geográficamente dónde estamos con San Juan. Porque San Juan Evangelista es, de entre los 4 evangelistas, el que podemos con mayor precisión localizar geográficamente, y lo podemos localizar en esta zona que los romanos llamaban Asia. ¿Se ve el mapa, cierto? Sí. ¿Ven esta zona amarilla que dice Asia? ¿No? Para los romanos es el nombre de una provincia. Y entonces cuando estos documentos también cristianos primitivos hablan de Asia, no hay que entender por Asia todo el continente asiático, como decimos nosotros, ¿no? Sino que Asia es una zona muy, muy específica, muy circunscrita, esta zona como occidental, ¿no? De Turquía, de lo que nosotros llamamos Turquía, que corresponde más o menos al antiguo reino de Pérgamo, uno de los reinos helenísticos, pero uno de los más pequeños, que había pasado a dominio romano el primero, el año 133 a.C., por testamento. El rey de Pérgamo había hecho testamento, había dicho, ¿para qué pelear con los romanos que son más fuertes? Mejor dejarles mi reino por testamento. Y así entran los romanos y gobiernan y no hay muertos, no hay fallecidos. Y así fue, ¿no? El reino pasó a manos de los romanos y fue una adquisición muy importante porque esta zona, que como ustedes ven, incluye todas las antiguas colonias griegas de Asia Menor, ¿no? Por ejemplo, Mileto, Éfeso, todas estas islas, ¿no? Samos, Quíos, toda esta zona es una zona de cultura antigua, por lo tanto una zona muy como evolucionada culturalmente, se evoluciona la cultura aquí, ¿no? Del tiempo de las colonias griegas del siglo VIII a.C. Tiene ya una cultura muy antigua, ¿no? En esa época, y además es una zona muy rica digamos, por los comercios, es una zona de comercio donde se trafica entre Asia y Europa, ¿no? Hacia Italia y al oriente hacia Egipto. Es una zona estratégica, es una zona riquísima, ¿no? ¿No? Ahora ya no mucho. Pero en la antigüedad era uno de los centros como de la economía, de la finanza, etc. Entonces los
romanos aquí se adueñan de una zona importante, y aquí escapan muchos de los que vienen prófugos de Israel, y aquí sabemos que también entonces se implantaron los cristianos que giraban en torno a la figura de Juan, ¿no? Porque Juan, digamos, la antigua tradición sobre Juan, estamos hablando de Juan Evangelista, ¿no? El que en el Evangelio de San Juan se llama como discípulo a quien Jesús amaba, discípulo amado por brevedad. Aquel a quien Jesús amaba es una zona también, entonces, desde el punto de vista cristiano, específicamente caracterizada. Ellos forman una comunidad en torno a una figura que dura en el tiempo, según el Nuevo Testamento. Juan era muy joven. Por eso probablemente, digamos, pasó a ser también como querido especialmente, porque era como joven en esa época, y según la tradición murió muy viejo, murió a los 100 años. De manera tal que las comunidades joánicas tuvieron como una identidad peculiar dentro del cristianismo primitivo. Nosotros tenemos, por ejemplo, estas que están aquí marcadas como con pequeños símbolos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, son las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis de San Juan, que entonces por eso nos permiten delimitar el área con precisión, porque en el Apocalipsis Juan, que se menciona por nombre, dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en el Asia. Entonces claramente son todas iglesias que giran en torno como a su figura, a su comunidad. Y eso entonces nos permite entender por qué el Evangelio de San Juan tiene como una fisonomía distinta a la de los otros evangelios, porque se localiza en una comunidad específica que gira en torno a un apóstol en particular, ¿no? Y que tiene ciertos rasgos entonces suyos propios. Por eso, en general, el Evangelio de San Juan es distinto a los otros 3, ¿no? Los otros 3 se catalogan como, lo dijimos la vez pasada, si no me equivoco, 3. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman los otros 3 con una sola palabra? ¿No? Se llaman, sí, exacto, sinópticos. ¿Y qué significa sinópticos? Es una palabra griega, ¿no? Si la quisieras traducir al latín. Como sin visión. ¿Ah? La palabra sin, o sea, la preposición sin significa... A la vez. Claro, a la vez, o sea, con. Significa con ópticos, o sea, en otras palabras, que se pueden mirar en paralelo. Si quisiéramos traducirlo al latín, bueno, al latín entre comillas, porque también paralelo es otra palabra griega, ¿no? Pero si quisiéramos un sinónimo, no, paralelo es la palabra quizás que tenemos más a mano. Son paralelos. ¿Qué significa que son paralelos? Que se pueden, si uno lo escribe en columnas paralelos, puede comparar, ¿no? Y ve muchas semejanzas que hacen pensar que tienen fuentes en común, ¿no? Tienen diferencias, pero tienen fuentes en común, ¿no? De modo tal que son como una familia dentro de los 4 evangelios. Y en cambio el cuarto es como fuera de la familia, es como una especie de como extraño, que llegó como un niño que llegó después, ¿no? Alguien que llegó después. Bueno, y en general los críticos modernos están de acuerdo en ponerle una fecha algo más tardía, ¿no? Por varios motivos. Piensan que fue publicado después de la destrucción del templo, porque digamos, el evento central histórico de esa época es la destrucción del templo, ¿no? Y hay varios motivos para pensar que el Evangelio de Juan, al menos en su última redacción que tenemos nosotros, se publicó después de la destrucción del templo, ¿no? Y eso, en cierta forma, es coherente con la antigua tradición que dice que Juan murió muy viejo, llegó a vivir hasta los años 90. Bien, pasemos entonces a leer directamente ya el texto. Voy a ver si comparto pantalla. Ese texto, como repito, sería muy importante que lo imprimieran o transcribieron. Prólogo de San Juan, profe, ¿cierto? ¿Cómo? El
prólogo de San Claro, Juan. es el llamado prólogo del Evangelio de San Juan. Digo llamado, cuando digo llamado quiero decir la terminología nuestra, moderna, ¿no? Los modernos, pero ya, en realidad ya durante la antigüedad se empezó a llamar prólogo. Prólogo, o es un prólogo porque precede la narración propiamente tal, ¿no? O sea, la narración propiamente tal del Evangelio, cuando se empieza a contar la historia de Jesús, es recién en el versículo 19. Ahí se empieza a hablar de Juan el Bautista. Aunque se menciona la pasada también en el prólogo mismo, pero después la historia, como tal, se empieza a contar a partir del 19. De manera que el prólogo tiene como su autonomía literaria, ¿no? Por eso se justifica llamarlo con esta palabra, prólogo. Todos los evangelios tienen un prólogo, también los sinópticos, porque evidentemente todos quieren de alguna forma dar su visión de dónde viene este misterioso personaje llamado Jesús. Y entonces parten, por ejemplo, Lucas y Mateo, ambos, parten con largas genealogías, ¿no? O sea, dan la genealogía de Jesús, basada, la de Mateo basada en José, ¿no? En la de Lucas que incluye también a María, ¿no? a la madre. Porque, bueno, el Evangelio de Lucas es que habla más directamente de la maternidad de María como una maternidad especial, ¿no? Que María es la madre de Jesús y no José, ¿no? José no es el padre biológico de Jesús. Ese punto lo aclara específicamente Lucas, ¿no? Pero Juan, en cambio, que es posterior, bueno, eso es otro de los indicios que muestran que es posterior, no se preocupa de darnos genealogía humana porque ya conoce la que está en los sinópticos, ¿no? Sino que nos da una genealogía que lo hace remontar muchísimo más atrás que la humanidad y quiere poner en claro entonces su origen divino propiamente tal. Quiere poner en claro que aquel origen divino del que también hablan los sinópticos cuando lo llaman, por ejemplo, Hijo de Dios, ¿no? Ese tipo de títulos que aparecen en todos los evangelios, que son básicamente Hijo de Dios, Hijo del hombre, después veremos qué significa eso. Hijo del hombre, digamos, otros títulos que aparecen que hacen una cierta referencia a la divinidad de Jesús, pero no la aclaran conceptualmente. Entonces, el primer propósito claro de este prólogo es dar una aclaración como más técnica, más filosófica, diríamos, a esta identidad divina de Cristo. Por eso es tan importante ese prólogo filosóficamente, ¿eh? ¿Se alcanza a leer? Sí. ¿Sí? Bien, ¿quién quiere partir? Leer los primeros 2 versículos. Y después alguien los puede traducir. ¿Profe? ¿Sí? Supuestamente está compartiendo el archivo o sea, está compartiendo su pantalla, en su pantalla el archivo, ¿cierto? Sí, ¿no se ve? Al menos yo Solo veo el vemos el PowerPoint PowerPoint. todavía. Porque sigo Pensé que compartiendo el preguntaba por PowerPoint. el PowerPoint. Claro, tengo Creo que que... puede elegir específicamente qué claro, ventana compartir. qué ventana, ¿verdad? Sí. A ver si lo sé hacer. A ver. Reanudar la función de compartir, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque cuando comparto, como que me comprime. A ver. A lo mejor tengo que dejar de compartir. Claro. Empezar de nuevo. Y empezar a compartir otra vez. Y ahora compartir pantalla. Y ahora compartir. Ahí sí. Ahí sí. ¿Y cómo es el tamaño? ¿Se ve bien? Sí. No Sí. se ven bien los espíritus, profe. No se ven bien los espíritus. Por ejemplo, ahí no se ve si es en Hologos o gen Hologos. Ya. Bueno, pero no nos vamos a detener tanto en eso ahora, porque después eso lo pueden ver con más detalle. Hagan como que no hay espíritu, léanlo así nomás. ¿Quién parte? Yo, Ajá. en Arge, en Hologos,
Caijologos en prostonceón, Caitheos en utos en enargé, prostonceón. Hasta ahí. ¿Y tú mismo lo podrías traducir? En el comienzo era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Espera, porque aquí el que tiene el artículo es el logos, ¿eh? Entonces, Claro, ese sí. tienes que tomar como sujeto. Y en Y cambio, el, theos es el predicado. y el logos era Dios. Claro, y el logos era Dios, sí. Utos, ¿Qué es utos es un demostrativo, o sea, este, ya, ok. Eh, y este era al comienzo con Dios. sí, sí. A ver, arge, quizás sería preferible traducirlo con principio, ¿no? Aunque se podría traducir con comienzo, pero la intención del texto no está sobre el aspecto cronológico, ¿no? Sí está el aspecto cronológico, ¿no? Y en cuanto al aspecto cronológico, se puede decir que este versículo es una cita, o sea, una alusión a Génesis 1, ¿no? Donde se dice, y de hecho, si ven aquí, ven esta columna al lado con los pasajes paralelos, que esta letra más chica dice Génesis 1:1, no sé si se alcanza a ver. O si no, podríamos agrandarlo más todavía, a ver. ¿Se alcanza a ver? Génesis 1:1, ¿no? Donde se dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, claramente quiere hacer alusión al Génesis, quiere hacer remontar la genealogía de Jesús a la divinidad misma, ¿no? En el principio, en el principio. Entonces, por la palabra principio en ese sentido es más fuerte, ¿no? Porque hace una referencia clara a la doctrina filosófica griega acerca de los principios, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la realidad? Arjai, arjé. ¿De dónde viene la realidad? ¿Cómo se crea? ¿No? Entonces, arjé, una palabra filosófica fuerte, ¿no? No es simplemente como el comienzo de una historia, sino que es el principio, qué cosa está en la raíz de las cosas, ¿no? Después, traducir la palabra logos es el problema más serio de toda esta traducción, porque la palabra logos no tiene en castellano, ni tampoco en latín, ¿no? Una traducción exacta. O sea, una traducción que cubra el mismo rango semántico que el original, ¿no? De hecho, cuando los latinos tradujeron con verbum, que después nosotros también usamos diciendo verbo, como tú dijiste, ¿no? En principio era el verbo, usamos una palabra en un sentido extraño, diferente al que normalmente usamos, ¿no? Porque la palabra logos significa palabra, ¿sí? Pero algo más que eso, ¿no? En la filosofía griega. O sea, tiene un significado más amplio, más fuerte, ¿no? ¿Qué significa logos en griego? Como un principio racional, ordenador del mundo y de la existencia, ¿no? Es claro, significa razón, ¿no? Bueno, de la palabra se pasa a discurso, ¿no? O sea, significa logos, no solo palabra como en sentido aislado, sino que logos pasa a significar discurso. Ahora, evidentemente, para que haya un discurso tiene que haber una facultad racional, ¿no? Entonces, por eso discurso pasa a significar también razón, ¿no? Logos pasa a significar razón. Bueno, y la razón está además, la razón como facultad presupone como un sujeto en la cual está, de manera que también pasa a significar algo así como mente, pasa a ser como sinónimo o cercano a nous, ¿no? Diego. Disculpe, una consulta. ¿Estaría bien relacionar el uso del término logos en un texto como este cristiano con todas las concepciones
filosóficas que tenían los griegos del mismo término? En un texto como este, claro, es necesario hacerlo, porque es claro que el tenor del propio texto es filosófico, ¿no? Obviamente que Ya. si tú encuentras la palabra logos, la puedes encontrar en muchos contextos, ¿no? Entonces, si tú la encuentras obviamente en un tratado de gramática, ¿no? La palabra logos, bueno, entonces significa la palabra, ¿no? Se analiza la palabra gramaticalmente, ¿no? Si lo encuentras, no sé, en un texto de, no sé, de contabilidad, ¿no? Un texto económico, entonces logos significará la razón entendida en el sentido económico, como dar razón, como nosotros decimos, rendir cuentas. Por ejemplo, dar logos en un texto económico jurídico significa rendir cuentas, ¿no? Pero en un texto, evidentemente, que tiene aquí una referencia directa como al origen de las cosas, ¿no? Que es un texto claramente de género, digamos, filosófico, entonces, claro, es legítimo, y no solo legítimo, sino que obligatorio, diríamos, relacionarlo, ¿no? Con las acepciones filosóficas. ¿Alguien más había Profe, levantado la mano? profe, sí, es que el tema del logos creo yo que se pone ahí más que, más que por otra cosa, es por el tema de tratar de hacer como un sincretismo entre lo que son las filosofías platónicas y neoplatónicas con lo que es el cristianismo, entendiendo que eh, San Juan vive como en un periodo, en el periodo plenamente helenístico, y está escribiendo esto, siendo que ya se había escrito el Génesis en el Antiguo Testamento, Ujú. como un esfuerzo de llevar a todos los griegos a creer en el cristianismo, como eso de decir que Dios es el alfa y el omega, es como representar a un Dios potente en su cultura, O como sea, para que los... claro, es un esfuerzo, ¿no? Por entender eso que está pasando en la historia, ¿no? Entenderlo utilizando las categorías, ¿no? propias de la filosofía griega, ¿no? Traducirlo a estas categorías de la filosofía griega que permiten también aclarar propiamente los conceptos, ¿eh? O sea, no es solo una traducción en el sentido de ya, ahora tenemos esto como en categoría judía y para que sea entendible a los griegos lo traducimos al griego. No, es algo más que eso, porque los griegos estaban más adelantados en cuanto a como precisión de los conceptos filosóficos. Entonces lo que se hace no es meramente traducir, sino que se utilizan, ¿no? conceptos que se encontraban a disposición de la filosofía griega, entonces para expresar las cosas de una manera más precisa de lo que se podía hacer en la cultura original judía, de manera que es concretamente un progreso, o sea, se pueden expresar las cosas de un modo más preciso gracias a este vocabulario filosófico que han elaborado los griegos, ¿no? Y que está basado, recuerden que aquí es importante todo el trasfondo del libro de la sabiduría, que ya los judíos helenizados habían utilizado este vocabulario, de manera que cuando Juan escribe, de hecho nosotros tenemos una interesante noticia histórica en los Hechos de los Apóstoles, donde se nos dice que un tal Apolo, mencionado, repito, en los Hechos de los Apóstoles, venía de Alejandría a Asia y después también a Grecia, o sea, viajó entre Asia Menor y Grecia, pero venía de Alejandría, ¿no? Y era un hombre culto que se había dedicado a estudiar y leer, etc. Y entonces nos da un ejemplo como bien elocuente de como alguien que venía con la cultura alejandrina, eso significa un judeo helenizado, circulaba y enseñaba en Asia Menor y en Grecia, y por lo tanto podía enseñar, ¿no? conceptos como este de logos. Entonces, claro, tenía ya, importante entender que tenía ya esto toda una tradición, ¿no? No es que de pronto los cristianos llegan y toman esto de los griegos, sino que se reanudan de otros judíos que ya llevaban 2 o 3 siglos, ¿no? meditando sobre estos conceptos de la filosofía griega. Ahora, el judío, concretamente la persona, el filósofo judío que, como ustedes lo han visto, pienso en el manual, que había sido como el más importante representante de esta reflexión,
¿Alguien me lo podría decir? ¿Quién es? Filión. Filón. Por algunos llamado también Filón hebreo. No, Profe, Filón, disculpe, ¿quién Filón es el judío. Filón? ¿Cómo? Disculpe, ¿quién es Filón? Filón es un judío de cultura helenística que vive en Alejandría en la época justo a caballo de la llegada de Jesús. O sea, nació un poquito antes y murió un poquito después. O sea, es casi contemporáneo. Ah, ya, ¿No? gracias. Y contiene para nosotros el corpus más completo, amplio, de obras que son obras evidentemente de un judío, porque son obras sobre la Biblia, y él quiere, muchas veces dice que quiere ser un fiel judío, etc., pero que al mismo tiempo quiere meditar sobre la filosofía griega, ¿no? Quiere hacer entendible, transmitir, ¿no? Digamos, esta cultura judía, esta religión judía, la quiere transmitir también a sus conciudadanos que son griegos, ¿no? Y de ellos aprende primero filosofía, ¿no? Entonces, pero repito, Filón, que es para nosotros el representante más completo, es solamente el último. Antes de él había una tradición, antes de Filón hay una tradición que tenía antes de Filón al menos un siglo y medio, dos. ¿Sí? Profe, ¿y Filón hace alguna traducción de la Biblia al griego? No, ¿O porque no? él la encontró hecha, ya se había hecho. Ya. Sí, se había hecho primero una, después se habían hecho varias, ¿no? Se había hecho primero la que llamamos la 70, ¿se acuerdan? Pero después se hicieron varias más, al menos tres más. La de Aquila, la de Teodosión, la de Símaco. De manera que giraban varias traducciones. Pero lejos la que tuvo más éxito fue la Septuaginta, la 70, que fue la primera. Las otras tienen muchas veces un esfuerzo de apegarse más a la letra, son como más literales, pero a veces tan excesivamente literales que a veces son casi inentendibles, porque tratan de ser tan literales que ya el griego pierde como la sintaxis, no se logra entender. Pero igual es útil poder tener como comparaciones, ¿no? De la traducción de los mismos textos. Eso puede ser muy interesante, ¿eh? De manera que no, Filón no necesitaba hacer eso porque ya existía, ¿no? Y bueno, y existían libros como el libro de la sabiduría, ¿no? Que ya eran libros bíblicos como originales griegos. Que sin embargo, aquí es importante, no lo dijimos antes, pero es importante ahora repetirlo de la vez anterior, que después de la destrucción del templo, se produce en el judaísmo una cerrazón mucho más grande frente a todo lo que es griego. De manera que los judíos, digamos, gana, si ustedes quieren expresarlo así, gana dentro de la sinagoga un poco el partido anti-helénico, porque lo helénico era, en definitiva, lo extranjero, y habían sido derrotados por los extranjeros, etc. De manera que todo lo que es griego es netamente expulsado de la Biblia, ¿no? Y con eso se cierra, o sea, los judíos, después de la guerra del 73, incluso hay noticias de que celebran una especie como de sínodo, o sea, como que se juntan todos a tomar una decisión y cierran el canon de la escritura. O sea, declaran cerrada la lista de los libros de la escritura y la cierran excluyendo tajantemente todo lo que no está escrito en hebreo o en arameo. En otras palabras, excluyen todo lo que está escrito en griego. Por eso excluyen, por ejemplo, el libro de la sabiduría, ¿no? Que en cambio los cristianos, digamos, acogerán, porque es parte de ese patrimonio como judeo-helenístico, que es parte esencial diríamos ya, del pensamiento cristiano, se podría decir. Volviendo técnicamente a la palabra logos evidentemente es una palabra que aparece como un poco en toda la filosofía, pero de una manera más sistemático-teológica, como está utilizada acá, aparece sobre todo en estoicismo y platonismo, ¿no?
el logos es como la racionalidad del mundo, pero yo diría que aquí es entendido en un sentido más específicamente platónico, porque para los estoicos el logos es como si ustedes quieren, la razón inmanente. Es la razón inmanente al mundo. En cambio, para los griegos, perdón, para los platónicos, más específicamente, ellos subrayan el aspecto trascendente. O sea, el logos es la razón de Dios, pero Dios es más bien trascendente al mundo. No es una parte del mundo, ¿no? Y claramente este texto se inclina más para una visión del Dios trascendente. Es el Dios creador, como después va a especificar en el versículo 3, ¿no? En ese sentido, mucho más cercano al platonismo que al estoicismo, ¿no? Mucho más cercano al Timeo, que es, ¿no?, el diálogo donde Platón habla de la creación, aunque no exactamente en los términos, ¿no? Todos dicen como que se acerca, pero no es exactamente lo mismo, pero sin duda que es el texto griego donde el concepto de creación, que se acerca más, diríamos, al concepto de creación, ¿no? Mientras que para los estoicos el logos es la razón del mundo entendido como un único ser viviente, como que el logos fuera el alma y el universo visible el cuerpo, de un único organismo viviente que es el mundo, de manera que una visión mucho más panteísta, mucho más monista, ¿no? No sé si esto último queda claro. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Es que, por ejemplo, tanto acá, como, o sea, en este texto, como en Génesis, se habla como con respecto a como Dios y la luz, como siendo esta la que como que marca como la diferencia como entre las tinieblas y como, bueno, la luz, pues, como que sería como la salvación y tal. Aquí se podría asemejar un poco, por ejemplo, esto de el logos con Dios, como que dice que están como juntos, sin embargo, como son como cosas separadas, pero que están como unidas intrínsecamente. Se podría asimilar esto como, por ejemplo, a la teoría de Platón de la luz, en la cual el sol sería como la idea de bien, la cual está como en la cúspide de como de divinidad o de perfección, siendo la luz como el logos acá, ¿o no? La luz que aparece después en el versículo, yo diría que eso que dice Platón de la luz es la luz como aparece en el versículo 9, cuando dice que fotize y panta anthropon, ¿no? O sea, la luz que ilumina a todo hombre. Claro, porque eso sí yo creo que tiene mucho que ver con eso que dice Platón cuando dice que hay como una especie de como emanación del sol, ¿no?, que es análogo a él y que es, dice el texto de Platón, es tocos, es como un retoño, ¿no?, de la idea del bien y que efectivamente ilumina a los hombres, ¿no?, intelectualmente. Es esa luz que permite ver los conceptos. Entonces, pero creo que hay una luz en dos planos. O sea, el logos es luz en sí mismo, como razón de Dios, inmanente a Dios, y después en un segundo momento para iluminar a los hombres. Yo creo que se distinguen en este prólogo esos dos momentos. Hasta el versículo... bueno, pero en realidad ya en el 4... Ya en el 4 se anticipa lo que después retoma en el 9, cuando dice Etzoe en to foston anthropon. Claro, cuando la conecta a los hombres, es una luz que ilumina a los hombres, ahí se conecta con lo que dice Platón ahí en el texto que tú mencionas, que entre paréntesis es un texto muy importante que recomiendo a todos, si no lo tienen en mente, estudiarlo, conocerlo muy bien. Esas dos paginitas donde se hablan, no dos, como 5 quizás. ¿Lo tiene ahí Donde se habla del sol, no del bien en sí, y de esta luz que es análoga, pero no es el mismo bien, ¿no? Eso era de la República, si no me equivoco. Claro, la Como la República, teoría el de la libro línea, sexto. la teoría de la luz y la caverna juntos. Exactamente, claro, toda esa parte hay que tenerla siempre bien presente, ¿no? Porque está ¿En el detrás de documento toda puso la la cita, filosofía. profe? ¿Cómo? En el documento puse la cita. En el documento,
En el Evangelio, en el prólogo que subió, ahí abajito puso la cita en República Ah, puse la 6, referencia, tienes 107b. razón. Ah, exactamente, ahí está la referencia. Sí, todo ese texto es muy importante. Todos tienen el texto de la República, supongo, ¿no? Porque lo compartieron el semestre pasado, ¿no? El año pasado. Sí. Bien, sí, entonces toda esa parte hay que conocerla muy bien. Y el otro texto platónico que aquí está presente es lo que está detrás de esta relación entre el logos y Dios, porque fíjense que aquí uno de los conceptos principales es que el logos está, es difícil traducir este pros, algunos traducen hacia Dios, otros junto con Dios, otros cabe Dios, cabe Dios, ¿no? Pero es claro del texto que se quiere poner de relieve al mismo tiempo que el logos es Dios, como se dice en la segunda parte del 1, o logos theos en, donde theos es el predicado, ¿no? El logos era Dios, pero al mismo tiempo era otro frente a Dios, ¿no? Que es como la base de lo que después se conocerá como la doctrina de la Trinidad. O sea que el Logos es otra persona frente a Dios, siendo Dios el mismo, pero es otro frente a Dios. Y lo repite en el versículo 2, ¿no? Este era en principio frente a Dios o junto con Dios. O sea, como quiera que traduzcamos este pros, indica una dualidad, ¿no? Es otro personaje, ¿no? Que está frente a Dios, pero siendo el mismo Dios, ¿no? Y evidentemente detrás de eso también hay una reflexión que también habían hecho los platónicos, ¿no? Que en Dios se distinguen como diferentes hipóstasis, ¿no? Bueno, hipóstasis es singular, plural sería hypostasis. Son diferentes hipostasis. O sea, Dios subsiste, hipóstasis, traducido al latín, sería algo así como subsistencia. Subsisten en Dios diferentes subsistencias, para decirlo en griego. Después los latinos que tenían mentalidad más concreta le pondrán la palabra personas, ¿no? Son diferentes personas en Dios. Y aquí está como el origen de lo que después para los cristianos se conocerá como la doctrina trinitaria, ¿no? Por el momento, hasta donde estamos en el texto, tenemos solamente dos, ¿no? Después aparecerá la tercera más adelante en el propio texto de San Juan, ¿no? Pero la doctrina trinitaria esencialmente está fundada en San Juan, ¿eh? Es el texto que más reflexiona sobre eso. Y de manera que también será evidentemente un punto altamente conflictivo, ¿no? Porque ¿qué significa, no? Y cómo podía, por ejemplo, un judío que estaba acostumbrado a escuchar que solamente hay un solo Dios, ¿no? Era como el punto clave, central, irrenunciable, como de la ortodoxia judía. Solo hay un Dios. Está en el primer mandamiento, ¿no? Como que de pronto aquí aparece este personaje, el Logos, ¿no? Y dice el texto justo al comienzo, ¿no? Para que no queden, para que a nadie se le pierda, ¿no? Justo en la primera línea dice que este Logos era Dios y estaba con Dios. O sea, simplificando, uno puede decir, ah, ya, entonces hay dos dioses, ¿no? Y entonces digamos, se formó una controversia sobre eso que duró unos 400 años, ¿no? O sea, fue una controversia larga, porque desde el comienzo se dividieron los cristianos en una interpretación de este versículo que planteaba una interpretación del logos como propiamente una hipóstasis, ¿no? Entonces, utilizando las categorías platónicas, decía, ah, entonces es una subsistencia, es alguien que subsiste frente a Dios, y los otros decían, no, ese texto no es que subsista alguien frente a Dios es absurdo, incompatible con el primer mandamiento, por lo tanto habría que interpretarlo como logos, como en realidad, simplemente una facultad de Dios. Lo que se está diciendo es que Dios tiene una mente, como cada hombre tiene una mente, no significa que tenga dentro de sí otra persona, ¿no? Pero el texto parece efectivamente decir eso, de manera que, digamos, la lucha fue dura. Y aquí, ya Profe, no, estamos en la hora.
Ya estamos en la hora, alcanzamos recién a comentar los primeros dos, pero este texto es muy denso, así que igual vale la pena detenerse un poco en eso. Sigan, si en la medida de lo posible, leyéndolo y leyéndolo en griego, tratando de traducirlo. Traten de traducirlo quizás también haciéndole una traducción interlineal o algo así. Bien, entonces nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Cualquier duda ahí que tengan, ahí me escriben. Profe, ¿Sí? usted mencionó hace poco algo como de la Trinidad. ¿Sí? Eso, la verdad no estoy muy seguro qué es, pero es como eso del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Sí, correcto, sí. En este caso el Logo sería como el Espíritu Santo, No, sería el hijo. el Hijo. Claro, el logo sería el hijo. Ahí después veremos por qué eso. Claro, aquí no se habla de hijo. Aquí no se habla de hijo. Y esa fue otra de las objeciones que los enemigos, digamos, de la interpretación del logos como una hipóstasis, esgrimieron. Dijeron, pero aquí donde se habla de hijo, decían, aquí no se dice hijo. Entonces, claro, eso hay que fundamentarlo. ¿Por qué el logos es el hijo? Porque evidentemente que el resto del texto del Evangelio de Juan habla a menudo del Hijo, ¿no? Y el propio Jesús dice, le dice Padre, ¿no? Y habla de sí mismo como el Hijo, de manera tal que hay que hacer la relación, ¿no? Porque aquí se dice claramente que este Logos se encarna. No, el Logos es el sujeto de la encarnación. Versículo 14. Kai o Logos sarx egeneto. ¿No? Como el Logos es sujeto de la encarnación, es claro que el Logos es Cristo. Y por otro lado, Cristo habla de sí mismo como el hijo, y dice mi padre, etc. Entonces está continuamente ese discurso de la paternidad, ¿no? De manera que si bien no está aquí en esta primera línea, pero sí hay una identificación como irrefutable en todo el texto, claramente el Cristo es el hijo, ¿no? Así que, claro, esa es la identificación. El logos es generado del Padre, ¿no? Como dirá después la formulación trinitaria posterior. El logos es generado del Padre, eternamente generado del Padre. Bien, pero la próxima vez veremos cómo también esto se diferencia, o sea, como toma de la elaboración platónica, pero cómo también se diferencia de ella. Hay que tener claro como la semejanza, pero también la diferencia, ¿eh? Bien, los dejo entonces porque ya estamos en la hora. Yo también tengo clase a las 12. Bien, nos veremos entonces. Que estén muy bien. No, profe, que le vaya bien. Nos vemos. Chao, igualmente. Vamos.